Dietrich Mateschitz. En el silencio de un amanecer alpino entre las montañas cubiertas de nieve de Austria se levanta la figura de un hombre que sin buscarlo terminó cambiando para siempre la manera en que el mundo concibe la energía, el marketing y la creación de marcas globales. Dietrich Mateschitz no era un inventor en el sentido tradicional, ni un heredero de fortunas, ni un industrial nacido en medio del acero y las fábricas. Era un soñador calculador, un estratega con ojo quirúrgico para detectar oportunidades invisibles a los demás. Hoy, Red Bull vende más de 12.000 millones de latas al año en más de 170 países. La marca no solo creó una categoría de bebidas que antes no existía, sino que se convirtió en un símbolo cultural, deportivo y mediático. Pero lo más fascinante no son las cifras sino la historia del hombre que lo hizo posible, un publicista de formación que a los 40 años encontró su oportunidad dorada en un rincón del mundo donde nadie buscaba grandes negocios. Lo que estás a punto de descubrir es más que una biografía, es una lección de visión, riesgo y audacia. Dietrich nació el 20 de mayo de 1944, en St. Marien im Mürstal, una pequeña localidad en la región de Estiria, Austria. Era el final de la Segunda Guerra Mundial, un tiempo en el que Europa estaba rota, tanto en lo material como en lo moral. Austria había sido anexada por la Alemania nazi en 1938, y en 1945, el país sería ocupado por las fuerzas aliadas. La infancia de Mateschitz se desarrolló en un ambiente de reconstrucción, donde los recursos eran escasos, pero la gente aprendía a hacer mucho con muy poco. Los valores de austeridad, ingenio y trabajo duro no eran conceptos abstractos, eran la vida diaria. Las calles de Estiria estaban llenas de cicatrices de la guerra, pero también de un espíritu resiliente. En ese mundo, los niños crecían con la noción de que para prosperar, había que ser ingenioso y estar dispuesto a trabajar el doble que cualquiera. Sin saberlo, ese entorno forjaría el carácter de un futuro multimillonario. En los años 50 y 60, Europa vivía un renacimiento económico conocido como el Wirtschaftswunder, o milagro económico. En Austria, la industria y el turismo se expandían. Sin embargo, la cultura empresarial aún estaba muy marcada por lo tradicional, las grandes fortunas se hacían en manufactura, banca o comercio, no en ideas creativas. El marketing moderno apenas estaba emergiendo como disciplina seria. En este contexto, la publicidad era conservadora, centrada en informar, no en emocionar. Las bebidas se clasificaban en refrescos, jugos y alcohólicas. El concepto de bebida energética era inexistente en Occidente. El mercado global aún estaba lejos de la hipercompetencia de finales de siglo, pero eso no significaba que fuera fácil para un desconocido crear una marca internacional. En ese panorama, el joven Dietrich crecería absorbiendo una combinación de rigor europeo, creatividad incipiente y una intuición que más tarde le permitiría romper todas las reglas establecidas. Dietrich era hijo único. Sus padres, ambos maestros de escuela primaria, inculcaron en él la importancia del conocimiento y la curiosidad. No vivían con lujos, pero tampoco con carencias extremas, la educación era el pilar de la familia. Desde pequeño mostró una fascinación por las historias y por entender cómo funcionaban las cosas. No era el típico niño travieso, era más bien un observador, alguien que analizaba antes de actuar. Esa paciencia estratégica sería una de sus armas más poderosas en el futuro. A los 12 años ya era un ávido lector, interesado en geografía, historia y especialmente en otras culturas. Pasaba horas mirando mapas y soñando con viajar. En una época donde viajar al extranjero era un lujo, él ya imaginaba un mundo sin fronteras. Tal vez no lo sabía, pero esa apertura mental sería la base de su éxito. En su adolescencia, Dietrich Mateschitz comenzó a demostrar que no era un joven común.
Mientras muchos de sus compañeros de secundaria soñaban con empleos seguros en fábricas o conseguir la tradición familiar, él tenía la mirada puesta más allá de las montañas de Estiria. Sus notas eran sólidas, pero lo que más destacaba era su curiosidad por el mundo. A menudo, leía sobre países lejanos y analizaba tendencias culturales, algo poco habitual para un adolescente de la Austria rural en los años 60. Cuando llegó el momento de elegir carrera, optó por la Universidad de Economía y Negocios de Viena, una decisión que lo sacaría de la vida tranquila de su pueblo y lo lanzaría a un ambiente cosmopolita. En Viena, descubrió un mundo vibrante, cafés llenos de estudiantes extranjeros, debates sobre política internacional y el surgimiento del marketing como disciplina académica. Tardó casi una década en terminar su carrera, no por falta de capacidad, sino porque intercalaba sus estudios con viajes y empleos temporales que le permitían financiarse, y sobre todo, aprender de la vida real. Esa combinación de academia y experiencia callejera sería un rasgo que lo acompañaría siempre. Al graduarse, Mateschitz no tenía un plan rígido, pero sí una certeza: quería trabajar en algo que le permitiera viajar y entender distintos mercados. Su primer gran paso fue entrar en Unilever, en el área de marketing. Allí aprendió la importancia de las marcas, el posicionamiento y la investigación de consumidores. No se trataba solo de vender un producto, sino de construir una identidad que conectara emocionalmente con la gente. Después, pasó a Blendax, una empresa alemana de productos de higiene personal, hoy parte de Procter & Gamble. Su cargo como director de marketing internacional lo llevó a recorrer medio mundo, desde reuniones en ciudades europeas hasta misiones de mercado en Asia y Oriente Medio. En cada viaje, absorbía información sobre hábitos de consumo, publicidad local y tendencias culturales. Mateschitz no lo sabía entonces, pero cada vuelo, cada hotel, cada conversación en otro idioma estaba afinando su radar empresarial para detectar oportunidades únicas. Fue a mediados de los años 80 cuando ocurrió el momento que cambiaría su vida. Durante un viaje de negocios a Tailandia, Mateschitz se encontraba luchando contra el jet lag y el cansancio. Un colega local le recomendó probar una bebida popular entre camioneros y trabajadores nocturnos, Krating Daeng, creada por el empresario tailandés Chaleo Yovidya. No era un refresco común, venía en una lata pequeña, tenía un sabor intenso y estaba cargada de cafeína y taurina. Tras beberla, Mateschitz notó un incremento inmediato en su energía y concentración. Intrigado, comenzó a investigar el producto, su composición y su éxito en el sudeste asiático. Descubrió que Krating Daeng dominaba el mercado tailandés y era un símbolo de resistencia física, pero que no tenía presencia en Occidente. En ese instante, su mente de marketero se encendió. Allí había una categoría entera que el mundo occidental desconocía. No sería simplemente importar una bebida, sería adaptar un concepto culturalmente distinto y hacerlo global. El nacimiento de Red Bull GmbH. Mateschitz decidió contactar directamente a Chaleo Yovidya para proponerle una sociedad. La negociación no fue sencilla, se trataba de dos mundos distintos, con barreras idiomáticas, culturales y comerciales. Sin embargo, ambos compartían un espíritu pragmático y una visión clara: la combinación de un producto probado en Asia con un marketing innovador en Europa podía ser explosiva. En 1984, fundaron Red Bull GmbH, con una participación del 49% para Mateschitz, otro 49% para Chaleo y el 2% restante para el hijo de Chaleo, Chaleo. La inversión inicial fue de $500,000, un monto modesto comparado con los estándares de lanzamiento de marcas globales. Pero lo más importante no era el capital, sino la estrategia. Mateschitz sabía que no podía lanzar Krating Daeng tal cual. Adaptó el sabor, el envase y el nombre para el gusto occidental, manteniendo la esencia pero modernizando la imagen.
Así nació Red Bull, con un eslogan que en ese momento era más un acto de fe que una promesa: Red Bull te da alas. En 1987, Red Bull se lanzó oficialmente en Austria. El inicio fue todo menos sencillo. Las autoridades sanitarias cuestionaban la seguridad del producto por su alto contenido de cafeína y taurina, mientras que los distribuidores dudaban de que la gente pagara un precio premium por una bebida en una lata más pequeña que las tradicionales. Muchos supermercados ni siquiera aceptaban tenerlo en sus estantes. Pero Mateschitz no se dejó intimidar. En lugar de gastar millones en publicidad convencional, apostó por el marketing de guerrilla, repartir latas gratis en universidades, organizar eventos deportivos alternativos y patrocinar actividades extremas que conectaran con un público joven y aventurero. La idea era crear un mito alrededor de la marca, no simplemente vender un producto. Y funcionó. Pronto, Red Bull empezó a aparecer en las manos de esquiadores, ciclistas de montaña y estudiantes en época de exámenes. La curiosidad se convirtió en hábito, y el hábito en cultura. El mercado había comenzado a morder el anzuelo. Estrategia de marketing radical. Mateschitz entendía que no bastaba con vender una bebida, debía vender una historia, una identidad, un estilo de vida. Desde el inicio, descartó la publicidad tradicional masiva, que hubiera diluido la singularidad del producto. En su lugar, apostó por un marketing que no se parecía a nada en el mercado europeo de los 80. Su táctica consistía en colocar el producto directamente en manos de quienes encarnaban la imagen que Red Bull quería proyectar: jóvenes activos, aventureros, amantes de los retos. Furgonetas decoradas con el logo y una lata gigante en el techo recorrían universidades, playas y eventos deportivos, regalando latas a cambio de nada más que curiosidad. Paralelamente, Red Bull comenzó a patrocinar deportes extremos poco mediáticos, como paracaidismo, snowboard, windsurf y BMX. En lugar de pagar fortunas para aparecer en anuncios de televisión de horario estelar, Mateschitz invertía en crear sus propios eventos, controlando la narrativa y vinculando la marca a la adrenalina y la superación personal. Su filosofía era simple: no compitas por atención, crea algo tan diferente que la atención venga a ti. Expansión internacional. El éxito en Austria dio paso a la conquista de nuevos mercados. Primero, Alemania y Hungría, después, Reino Unido y Suiza. La estrategia siempre era la misma: crear un aura de exclusividad y misterio antes de una gran expansión. Mateschitz evitaba inundar los puntos de venta, prefería que la gente buscara el producto, que sintiera que formaba parte de algo especial. En los años 90, la gran apuesta fue entrar en Estados Unidos, un mercado saturado de refrescos y con gigantes como Coca-Cola y Pepsi dominando cada centímetro de los estantes. Red Bull no intentó competir directamente con ellos. En lugar de publicitarse como una bebida gaseosa más, se posicionó como un producto único, con un propósito distinto. El precio elevado y la lata pequeña se convirtieron en una declaración de identidad: no eras como todos los demás si bebías Red Bull. En pocos años, la marca estaba presente en decenas de países, siempre replicando la misma fórmula de intriga, exclusividad y experiencia. Innovación constante. Mientras otros se conformaban con patrocinar, Mateschitz decidió convertirse en productor de sus propias experiencias deportivas y culturales. Así nació el Red Bull X-Fictors, un evento de motocross freestyle que revolucionó la forma de presentar deportes extremos en televisión. Luego, vinieron competencias como el Red Bull Air Race, carreras aéreas espectaculares que atraían multitudes en ciudades de todo el mundo. Incluso incursionó en el automovilismo de élite comprando el equipo Jaguar de Fórmula 1 y convirtiéndolo en Red Bull Racing, que en pocos años se coronaría campeón mundial. La lógica era clara: si controlas el evento,
controlas la narrativa y puedes asociar tu marca a los momentos más emocionantes de la competencia. Pero no se quedó ahí, Red Bull creó su propia productora de medios, generando documentales, cortometrajes y transmisiones de calidad cinematográfica, consolidando una estética reconocible que la audiencia asociaba inmediatamente con la marca. Red Bull ya no era solo una bebida, era un ecosistema cultural. Liderazgo y filosofía empresarial. A diferencia de muchos magnates, Mateschitz no gobernaba su empresa con mano de hierro. Su estilo de liderazgo era flexible y basado en la confianza. Creía firmemente en contratar a los mejores y darles libertad para innovar sin una supervisión constante. No imponía jerarquías rígidas ni procesos burocráticos interminables, prefería que sus equipos asumieran riesgos y aprendieran de los errores. En las oficinas de Red Bull, la creatividad estaba por encima de la ortodoxia corporativa. Los empleados no sentían que trabajaban para una empresa de bebidas, sino para una marca que constantemente empujaba los límites de lo posible. Este enfoque fomentó una cultura interna de compromiso y pasión que se reflejaba hacia afuera. La gente no solo vendía Red Bull, vivía Red Bull. Obstáculos y resiliencia. El camino no estuvo libre de desafíos. A finales de los 90 y principios de los 2000, varios gobiernos europeos cuestionaron la seguridad de Red Bull por su alto contenido de cafeína y taurina. Algunos países incluso prohibieron temporalmente su venta. La prensa se llenó de titulares alarmistas, y las grandes corporaciones de bebidas lanzaron sus propias versiones de bebidas energéticas para aprovechar el boom. Sin embargo, Mateschitz no entró en pánico. Respondió con datos científicos, campañas educativas y un reforzamiento de la identidad de la marca. En lugar de abaratar el producto para competir con imitaciones, mantuvo el precio y la exclusividad, reforzando la percepción de calidad y autenticidad. El tiempo le dio la razón, la mayoría de las marcas competidoras no sobrevivieron, mientras Red Bull salía fortalecida. El imperio consolidado. Para mediados de la década de 2010, Red Bull no solo era líder indiscutible en bebidas energéticas, sino un gigante mediático y deportivo. Patrocinaba a atletas de talla mundial, producía contenido audiovisual premiado y mantenía un crecimiento constante en ventas. Mateschitz, sin embargo, seguía siendo una figura enigmática. Vivía discretamente, lejos de los focos, en una villa frente al lago Wolfgangsee, en Austria. Poseía hoteles de lujo, una isla privada en Fiji y participaciones en medios de comunicación, pero nunca perdió su carácter reservado. No buscaba la fama personal, prefería que su obra hablara por él. Y su obra era monumental, había creado una marca que trascendía el producto, un símbolo de energía, aventura y superación. Lecciones aplicables hoy. Mentalidad visionaria. El mayor activo de Mateschitz no fue el capital ni la suerte, sino su capacidad para ver lo que otros no veían. Antes de que Occidente supiera que era una bebida energética, él ya estaba seguro de que no solo habría un mercado, sino que podría crearlo desde cero. Esta visión iba acompañada de una paciencia estratégica, no buscaba resultados inmediatos, sino construir una marca que resistiera décadas. En el mundo actual, donde muchos emprendedores persiguen modas pasajeras, esta mentalidad es un recordatorio de que las verdaderas oportunidades no siempre están en lo obvio, sino en lo que aún nadie ha intentado. Innovación como motor. Mateschitz no inventó la bebida energética, pero reinventó la categoría para un público que ni siquiera sabía que la necesitaba. Adaptó el producto al gusto occidental, creó un envase único y, sobre todo, inventó un estilo de marketing que cambió las reglas del juego. En los negocios de hoy, innovar no siempre significa crear algo desde cero, a veces es tomar algo existente y transformarlo radicalmente para un nuevo mercado o audiencia.
La clave está en diferenciarse de forma tan clara que no haya confusión sobre lo que ofreces. Marketing emocional. El éxito de Red Bull no se basó en hablar de ingredientes o beneficios técnicos, sino en asociarse con experiencias extremas, emociones intensas y un estilo de vida aspiracional. Mateschitz entendió que la gente no compra productos, compra significados. En cualquier negocio, transmitir una historia que conecte con las aspiraciones de tu público es más poderoso que cualquier lista de características. El marketing emocional no es manipulación, es la capacidad de mostrar a las personas cómo tu producto o servicio encaja en la vida que desean vivir. Perseverancia. Durante los primeros años, Red Bull fue rechazado por distribuidores, atacado por la prensa y copiado por competidores. Cualquier otro empresario podría haber abandonado, pero Mateschitz siguió adelante. Tenía una convicción tan sólida en su visión que ni las críticas ni los obstáculos lo desviaron. La perseverancia no significa avanzar ciegamente, sino tener la flexibilidad para ajustar la táctica sin renunciar a la meta. En un mundo lleno de distracciones y alternativas fáciles, mantenerse fiel a un proyecto a largo plazo es una ventaja competitiva enorme. Liderazgo no convencional. A diferencia de los líderes que controlan cada detalle, Mateschitz construyó un equipo creativo y le dio libertad para innovar. Sabía que el talento florece mejor en un ambiente de confianza que en uno de vigilancia constante. En la actualidad, donde el trabajo creativo y la innovación son esenciales en casi todas las industrias, este tipo de liderazgo es más valioso que nunca. Delegar no es perder control, es multiplicar la capacidad de tu organización para crear. Construir una marca con identidad. Desde la tipografía de la lata hasta los colores y el eslogan, todo en Red Bull era coherente con la personalidad de la marca. Esa consistencia es lo que la convirtió en un ícono global. Hoy, muchas empresas fallan porque cambian su mensaje o estética constantemente, confundiendo al público. La lección es clara: una identidad sólida y coherente a lo largo del tiempo construye confianza y reconocimiento. Adaptabilidad global. Aunque mantuvo la esencia del producto, Mateschitz supo adaptarlo a los mercados locales, ajustando sabores, mensajes y estrategias según la cultura. En la economía global actual, esta flexibilidad es indispensable. No se trata de perder autenticidad, sino de saber comunicarse en el idioma, literal y cultural, de cada cliente. Vida equilibrada. A pesar de su inmenso éxito, Mateschitz nunca se dejó atrapar por la exposición mediática. Mantuvo una vida privada tranquila, cultivó pasiones como el deporte y la naturaleza, y evitó el desgaste que afecta a tantos líderes. En una era donde la velocidad y la visibilidad parecen obligatorias, su ejemplo recuerda que el éxito verdadero incluye bienestar personal y libertad. Legado de Dietrich Mateschitz. Dietrich Mateschitz no solo creó una bebida energética, creó una cultura. Transformó una fórmula tailandesa en un fenómeno global, redefinió el marketing y construyó una marca que es sinónimo de energía, aventura y audacia. Su legado no es solo empresarial, sino cultural. Demostró que una idea bien ejecutada puede atravesar fronteras, idiomas y generaciones. Su historia es una invitación a atreverse, a mirar donde otros no miran, a creer en ideas que parecen imposibles y a tener la disciplina para llevarlas a la realidad. No importa si el proyecto es pequeño o ambicioso, lo que importa es la visión y la determinación para hacerlo crecer. Ahora que conoces la historia de Dietrich Mateschitz, es momento de reflexionar: ¿qué idea tienes en tu mente que otros consideran imposible? Empieza a trabajar en ella hoy. La visión sin acción se queda en sueño, pero la acción constante convierte los sueños en realidad. Si este video te inspiró, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite un impulso para creer en su propio proyecto. Recuerda,
La próxima gran historia de éxito podría ser la tuya, y todo comienza con el primer paso.